Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones. Bendiciones a todos los que están del otro lado. Bienvenidos en esta noche a mi canal, Probada por el Fuego. Y bueno, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, los que están del otro lado. Vamos a esperar para que las personas entren. Vamos a tener el tema que está en esta noche en Proverbios 28, versículo 13. Y nada, hoy traté de hacer este programa en la tarde, pero el internet estaba súper malísimo. Y bueno, tuve que literalmente dejar de hacerlo y volver a entrar en esta ocasión. Bendigo a cada persona que está entrando, a cada persona que se va a quedar. Realmente cuando doy alguna palabra, quizás no es para todo mundo, pero para los que están y quieren recibir, bueno, sea la gloria para el Señor. Amén. Esta palabra la encontramos en esta noche en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Y dice de esta manera la palabra del Señor. Déjeme bajar un poquito aquí a la música para que podamos escuchar bien. Espero que me estén escuchando bien los que están entrando, los que se van a quedar para escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice de esta manera, dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esta es una palabra muy hermosa porque nos habla de encubrir nuestros pecados, literalmente de esconderlos debajo de la carpeta. Y esconder nuestro pecado, para muchos se les hace fácil esconder el pecado, para otros es como que quiero y no quiero, pero realmente el encubrir nuestro pecado literalmente es el que estamos viviendo una doble vida. Las personas que están viviendo una doble vida son las personas que encubren continuamente su pecado y no permite que nadie más lo vea o sepa lo que verdaderamente está haciendo. Y cuando la palabra de Dios nos habla que el que encubre sus pecados no prospera en ninguna área de su vida. Hay muchas veces que las personas dicen: no, pero es que yo soy bien prosperado y yo miento y yo hago esto y yo hago aquello y a mí me va bien. Quizás te puede ir bien por un tiempo momentáneo, pero no quiere decir que te va a ir bien por un tiempo permanente, porque estás encubriendo algo, estás viviendo una doble vida, estás viviendo un pecado que debería de ser confesado. En los tiempos de antes, los sacerdotes, y vamos a hablar del pueblo de Israel, un sacerdote entraba al santo lugar y hacía expiación por los pecados una vez al año, por los pecados de todo el pueblo, y era una sola persona que hacía ese sacrificio. Pero cuando vino Cristo Jesús y murió por nuestros pecados y murió por nosotros, ese sacrificio fue Él. Él se hizo como cordero al matadero y Él fue crucificado y se hizo sacrificio por nuestros pecados. Entonces ahí ya no necesitamos más que una persona venga a interferir por nuestro pecado, porque nosotros tenemos acceso directo al trono de gracia. ¿Y cómo tenemos acceso directo al trono de gracia? Porque cuando Cristo muere por nuestros pecados, la Biblia declara que el velo fue rasgado desde arriba hacia abajo. Y cuando ese velo es rasgado, quiere decir, yo puedo entrar confiadamente al trono de gracia, yo puedo entrar confiadamente a Dios y verme y hablar cara a cara literalmente con Dios. Y esto es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Es por esto que nosotros no necesitamos ir a una persona a que perdone nuestro pecado, o a que nos diga: mire, vaya y rece 5 Padre Nuestros y 50 Ave Marías y usted va a ser perdonado. Nosotros ya no necesitamos esto, porque la Biblia lo declara claramente que el que murió por nosotros fue Jesucristo. No fue el hombre, no fueron los santos, no fue la Virgen María, no fue el Gauchito Gil, no fue nada, ninguno de los
de los ídolos que muchos tienen y van y claman a esos ídolos. Fue Jesucristo el único que murió. Entonces Él nos libera del pecado cuando nosotros vamos con un corazón, como dice la Biblia, contrito y humillado. Él nos libera del pecado. Ahora bien, por esto la Biblia nos declara: el que encubre su pecado nunca prosperará, y su vida entera nunca tendrá un fruto agradable para Dios. La palabra de Dios nos enseña de los dones del Espíritu, pero nos enseña también de los frutos. Lastimosamente, muchas personas quieren el don, ¿verdad? El don de milagros, el don de sanidad, el don de profecía, el don de esto, el don de aquello, pero no trabajan en los frutos. Y los frutos son los mejores, porque la palabra de Dios dice en el libro de Corintios que dice que todo cesará, pasarán las lenguas, pasarán los misterios, pasará todo, pero el amor jamás pasará. Y el amor es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Déjame un segundito, arreglo aquí la música. Entonces nosotros tenemos que entender, amados y amadas del Señor, que nosotros tenemos que desear los frutos, lo mejor, pero para desear los frutos y para obtener y tener una vida en victoria en Cristo Jesús, nosotros tenemos que dejar de cubrir nuestro pecado, entonces para que nosotros podamos prosperar, porque dice aquí la palabra: mas el que los confiesa. Cuando tú vas y confiesas tu pecado, no delante de un hombre, no delante de unas personas, vas y confiesas tu pecado delante de Dios, que dice, alcanzará la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se nos fue dada a todos nosotros, los que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Rey, para que Él se entrone en nuestro corazón, porque dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, dice la palabra del Señor. Entonces, ahora bien, veamos, en la Biblia hay aproximadamente 113 versículos que yo he podido encontrar que hablan sobre encubrir el pecado. Ahora dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Quién nos va a limpiar de toda maldad? Dios. ¿Cuándo? Cuando confesamos nuestro pecado, cuando no lo encubrimos, cuando no pretendemos ser estas personas que no somos, cuando no pretendemos que somos estos aleluyas, literalmente, que estamos bien requete santificados y que todo el mundo está mal, menos nosotros, ¿verdad? Cuando no pretendemos, porque la palabra de Dios dice que cuidado que el que se crea muy espiritual, que no caiga, ¿verdad? Cuidado que el que está muy bien no caiga. Y cuidado que el se cree religioso, que refrene su lengua. ¿Por qué? Porque nosotros continuamente podemos pecar, podemos declarar cosas en la vida de otra persona, pero no ver nuestra propia falta, no ver nuestro propio pecado. Podemos hablar del hermano, de la hermana, del pastor de la esquina, del que está haciendo allí, del que está haciendo acá, pero nunca vemos la viga que hay en nuestro ojo, solo nos fijamos en la paja del ojo ajeno. Es por esto que la Biblia dice que nosotros tenemos que descubrir. Y cuando dice descubrir ese pecado, no encubrirlo más, quiere decir, yo voy a descubrir, me voy a quitar la máscara, voy a ser quien yo soy, porque cuando yo demuestro quién yo soy, entonces, ¿qué dice esta palabra? Cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo, pero también para limpiarnos de toda la maldad. Entonces, para que Dios nos limpie de toda la maldad, tiene que haber una confesión de pecado. Y cuando hay una confesión de pecado, es como un alcohólico. Un alcohólico no puede ir a decir, a tomar cursos de no ser alcohólico, ¿cómo se dice? Double A, okay, AA meetings en inglés, no me acuerdo en español ahorita. Pero no puede ir a decir, él tiene que pararse literalmente al frente y decir, soy alcohólico. Soy una persona alcohólica. Un pecador se tiene que parar no delante de los hombres, no delante de las personas, aunque la palabra de Dios nos enseña que podemos orar con otras personas, pero tenemos que tener cuidado también a quien le contamos nuestros problemas. Tenemos que tener cuidado a quien le decimos nuestras cosas, porque no todo mundo va a tener empatía, misericordia para ayudarte, sino pueden ser que sea
un arma de doble filo para pisotearte. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Pero cuando nosotros vamos directamente a Dios y confesamos, aunque Él ya nos conoce, porque las personas me dicen, pero ¿por qué yo tengo que ir a Dios y confesar mi pecado? Si Él ya sabe todo lo que yo siento, lo que digo. No, es porque cuando hacemos un acto de confesión, estamos declarando públicamente de que hemos pecado delante del Señor, de que queremos ser libres y queremos arrepentirnos. Arrepentimiento jamás de los jamases es llorar y gritar y tirarme al piso. Esas son unas manifestaciones emocionales que tenemos todos los seres humanos, pero el arrepentimiento genuino es literalmente decir, yo cambio de mentalidad y voy a hacer la diferencia. Cuando un hombre, cuando una mujer realmente están arrepentidos, no son una persona que está solamente arrepentida y llora un poquito y, ay, yo voy a llorar como las lágrimas de cocodrilo. Yo voy a llorar para que todo el mundo me vea que estoy arrepentido. No, yo voy a llorar. Pero después que me levante de llorar y de gritar y de dolerme dentro de mí por mi pecado, voy a cambiar la forma de ser. Voy a cambiar cómo yo me comporto con otras personas. Si usted era mentiroso en el mundo, usted no puede venir a Cristo, tener tiempo en Cristo y seguir siendo mentiroso. Tiene que haber un fruto en tu vida de arrepentimiento. O sea, no encubres tu pecado más, pides perdón, como dice la palabra de Dios. Dios, que es justo, viene, te perdona y te empieza a limpiar. Y parte de esa limpieza, amados, duele. Duele muchísimo la limpieza del Señor porque son procesos donde Él nos pasa por desiertos terribles. Esos desiertos donde reconocemos nuestra propia condición, en dónde estamos, cómo hemos fallado. Y cuando nosotros como seres humanos reconocemos y dejamos el orgullo a un lado y reconocemos que estamos mal, ahí es cuando Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida, sobrenaturales. Ahí es cuando Dios puede decir, ok, hijo mío, hija mía, ahora puedo limpiarte. Ahora puedo sanarte, ahora puedo restaurar tu hogar, ahora puedo restaurar tus finanzas, ahora puedo hacer esto y esto. Y no siempre Dios va a hacer todo lo que queremos que Él haga por nosotros. Recuérdate, Dios no es un títere que nosotros podemos decirle, ay Señor, te quiero que me hagas esto así, 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 tiene que ser así. No, esas personas que te dicen a ti y esas personas que predican prosperidad y que predican que declare y decrete y que grite y que haga eso, son personas falsas. Esas son doctrinas de demonios de las que habla la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted puede venir a los pies de Cristo. Cristo le puede sanar a usted sin necesidad que usted ponga $500 en un sobre. Sin necesidad que usted haga un montón de rituales. La palabra de Dios nos está diciendo, es por gracia y no por obras, para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe. Es por esto que Cristo Jesús no hace un montón de show. Aun cuando Él estaba en la tierra, jamás hizo un montón de show para que las personas vinieran a Él y fueran limpias. Él dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y venga y camine conmigo, pues. Literalmente camine conmigo, porque el que camina conmigo le irá bien, literalmente hablando en las palabras. Entonces eso dice acá, en primera, ahora, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Tú y yo estamos justificados si hemos aceptado a Cristo Jesús por su gracia, por su misericordia. No tuvimos que hacer un montón de cosas, simplemente tuvimos que tener fe y creer que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para darnos una vida eterna. Esa fe y esa creencia te justificó delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que se hizo pecado y el que se hizo sacrificio como cordero, fue al matadero para que tú y yo hoy podamos ser justificados. Y es por esto que la palabra de Dios nos enseña, no encubras más tu pecado. Deja de ser un hipócrita, deja de ser un mentiroso, una mentirosa que cargas la Biblia debajo del brazo todos los días y vas a la congregación todos los días, pero vives una doble vida.
pero estás juzgando a todo mundo y criticando a todo mundo, pero tú estás viviendo una doble vida, pero tú estás en adulterio, pero tú estás en fornicación, pero tú estás mintiendo. O sea, nosotros tenemos que llegar a un punto de nuestra vida, amados y amadas, que nos hartamos. Nos hartamos de vivir de la forma que estamos viviendo, tan sucia, tan podrida, aún como cristianos. Aún como cristianos, porque si vamos literalmente a la palabra, la Biblia le habla al pueblo. Casi toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis le hablaba al pueblo. Y el pueblo le hablaba a los gentiles, que los gentiles éramos nosotros, pero ahora somos pueblo y somos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que dejar de encubrir todas esas cosas que nosotros, y ponernos esas máscaras, porque literalmente hay personas que se ponen la máscara del domingo. La máscara de Dios le bendiga, todo está bien hermanito, todo está bien hermanita, pero llegan a la casa y Dios mío, nadie no quiere ni siquiera hablar contigo, porque eres literalmente como una víbora que tiras tu veneno, tu ira. Entonces, ¿a dónde está el cambio? ¿A dónde está la sanidad, la libertad a la cual Cristo nos llamó, amados? Cristo nos llamó a una libertad y sé que es un proceso. El proceso tuyo no fue el mío y el mío no es el de otra persona, porque nunca podemos pretender que todo mundo tenga el mismo proceso nuestro. Pero ¿sabes? Si te digo, tienen que verse los frutos. Tú no puedes ser un hombre y una mujer que llevan 5, 10, 15, 20 años como cristianos y sigues diciendo malas palabras y sigues mintiendo y sigues siendo mujeriego y sigues siendo adúltero. No puede, porque entonces nunca realmente tuviste un encuentro personal con Dios. Fue una simple oración que hiciste repetitiva, pero tu corazón nunca fue entregado al Rey. Por eso el Señor nos habla tanto en la Biblia del corazón, nos habla tanto de no encubrir nuestro pecado, nos habla tanto del alma. Porque ¿de qué le valdría al hombre alcanzar el mundo entero y perder su propia alma? ¿De qué te valdría a ti, si a ti que me estás viendo, hacer tantas cosas para la congregación? Aún ser un líder quizás de adoración, predicador, evangelista, una intercesora. ¿De qué te serviría hacer todo eso si tu alma está sucia? Si tienes falta de perdón, si tienes unos celos amargos, si vives una doble vida. Aquí estás sonriendo y aleluya, pero sabes que por dentro tu corazón muere de envidia, de dolor, de rabia. ¿De qué serviría todo esto? Amén. Ahora vemos en la siguiente palabra. Dice en Colosenses capítulo 3 versículo 5, por tanto, haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones y malos deseos, avaricia, las cuales son idolatría. Aquí la palabra de Dios no nos dice que idolatría solamente es idolatrar una imagen, una virgen, un santo. Idolatría también son estas cosas, porque si tú tienes esa naturaleza terrenal, tú vas a seguir encubriendo tu pecado. Si tú tienes esa inmoralidad sexual, se puede convertir como una idolatría, porque le ocupa el lugar de Dios. La inmoralidad sexual puede ocupar el lugar de Dios. La pornografía, todo lo que estás haciendo en secreto. Y esas bajas pasiones, todas esas pasiones, ira, enojo, contienda, todo eso puede provocar que tú verdaderamente no tengas un arrepentimiento genuino y que tú sigas encubriendo tu pecado. Ahora la palabra de Dios dice, Romanos 6:15 dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley? O sea, él está preguntando, no estamos bajo la ley, yo voy a seguir pecando entonces, sino bajo la gracia. No, de ninguna manera. Nosotros, la ley nos ayudó para entender la gracia. Porque la ley, aunque no estamos bajo la ley, acá habla del tema de estar bajo la ley. No estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, de ninguna manera una cosa no nos da la gracia, no nos da para que nosotros tengamos libertinaje, para que hagamos todo, o para que muchas personas dicen, pero si yo peco, igual el Señor me va a perdonar si yo mañana me arrepiento. Dios te puede perdonar, pero recuérdate que siempre te lo he dicho, amada iglesia, Dios te va a perdonar, pero hay una consecuencia a tu pecado. Si tú adulteras,
va a haber una consecuencia hasta literalmente, espiritualmente morir o aún físicamente, porque ya hemos hablado, y los que no conocen el tema del adulterio que está en este canal y en mi canal Probada por el Fuego, si tú adulteras estás pecando y ciertamente morirás en la fosa, literalmente en un hueco, porque empiezan a suceder otras cosas, ¿ok? Ahora, no podemos usar la gracia como libertinaje y decir, pero como Dios me perdona, pues yo voy a pecar hoy y mañana total pido perdón y Dios me va a perdonar. Sí, hay perdón cuando te arrepientes de corazón, pero hay consecuencia a tu pecado. Un hombre que mata a alguien es homicida, aunque homicidas son muchos con la lengua, pero que es homicida, ¿qué va a pasar con él? Él puede encubrir su pecado y puede durar muchísimos años encubriendo el pecado de que él mató a alguien. Pero aún en sus mejores momentos pueden venir y decir, usted mató a esta persona en este año, ahora vaya y pague. Porque en la vida todo se paga. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Amén. Ahora seguimos. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 4:4, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Si alguien quiere seguir encubriendo su pecado, si alguien quiere seguir caminando como se le antoja en las cosas que tú sabes que están mal, las cosas que tú sabes que Dios no le agrada, entonces te vuelves enemigo de Dios. Ya no eres su amigo. No puedes tener amistad con Dios. Amén. Ahora, el Salmo 51:1-2, que es uno de mis favoritos, cuando David pide perdón literalmente por haber pecado, por haber cometido su pecado de adulterio, dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Él no simplemente quería que Dios le perdonara. Él no simplemente quería un bañito rápido, como así, venga, como los baños de gato, ¿no? Me lavo por aquí, me lavo por acá. No, él quería ser lavado, literalmente con una esponja, con un jabón, literalmente ser lavado y limpio. Porque él le decía en este salmo al Señor, mi pecado está todos los días delante de ti. Tú sabes quién soy yo, tú sabes los pecados que tengo escondidos, tú sabes cómo yo los encubro, pero yo no quiero. Él trató de encubrir su pecado. El rey David trató de descubrir su pecado, pero ¿qué hace el Señor? Manda a un profeta, al profeta Natael, y le dice, y le cuenta la historia, ¿no? De un hombre que hizo esto y esto y esto, y le dice, ¿qué haría el rey? ¿Qué haría con este hombre? Y él decía, bueno, ciertamente que muera. Pero entonces le dice, ese rey eres tú fuiste el que hiciste esto. Hay veces necesariamente tenemos que tener a alguien que nos diga, mira, esto y esto es lo que estás haciendo mal. Porque hay veces la ceguera espiritual que las personas tienen no le dejan ver que están equivocadas. Les dejan ver el pecado de todo mundo, les dejan ver todo lo que otros tienen, menos tu propio pecado. Y ahí es donde entra el orgullo, creernos que somos demasiado o que somos, como lo dije anteriormente en la tarde, la última Coca-Cola del desierto. Yo soy más espiritual que tú, yo soy mejor que tú. Amados, nadie es mejor que nadie. Todos estamos pasando procesos y el que está firme, mira, tenga cuidado que no caiga. El que está firme, tenga cuidado que no caiga por seguir diciendo que está firme o que es mejor que todo mundo o que es tan espiritual. Tanta gente que se cree tan espiritual y todo, y lo que son un montón de hipócritas que están negando realmente lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, lo que Jesucristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Amén. Vamos terminando. Ahora dice, quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Todo sale a la luz tarde o temprano. Todo lo que nosotros hacemos. Mire, hermanos, usted puede esconder las cosas, pero bien escondidita. Se puede ir a esconder en un lugar. Usted dice, nadie me vio, no hay problema, todo está bajo control. Pero la palabra de Dios dice que todo lo que está en lo oculto saldrá a la luz tarde o temprano. Que todo lo que se declara en las azoteas, en los lugares secretos, en la oscuridad, saldrá a la luz. Cristo Jesús es nuestra luz. Y Él es la luz del mundo. Y cuando la luz del mundo llega a nuestra vida,
entonces todo lo sucio nuestro, todo lo perverso se va a notar. Es como cuando tú tienes las ventanas todas cerradas de tu casa y el sol no ha entrado por unos cuantos días, y de repente vienes un día y levantas la persiana de tu casa y se empieza a ver toda la suciedad, todo el polvo. Pues así es nuestra vida. Nuestra vida es llena de tinieblas, está en tinieblas, está en dolor antes de conocer a Cristo. Creemos que estamos bien porque vivimos en esa atmósfera de tinieblas, y como vivimos en una atmósfera de tinieblas, pecamos, hacemos un montón de cosas, y es más, nos aplaudimos a nosotros mismos por hacerlas. Pero cuando viene la luz admirable de Cristo Jesús, cuando Él llega a nuestra vida, es como si la luz radiara todo dentro de ti y abre tu corazón y tu alma y empieza a mostrarte la verdadera condición de tu alma, la verdadera condición de tu corazón, y empieza a mostrarte el pecado tan grande que hay dentro de ti, empieza a mostrarte el adulterio tan terrible que hay, la mentira que hay dentro de ti. Tú empiezas a decir: Señor, ayúdame, yo no creía que yo era esta persona, y te sientes culpable y te arrepientes realmente de corazón, porque eso es lo que Dios está llamando. Dios está llamando a su iglesia al arrepentimiento genuino. Dios no nos está llamando tanto a hacer un show, a ver cuántos likes nos dan, a ver cuántos seguidores tenemos. Dios nos está llamando a arrepentaos de corazón, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Y pueden decir 1000 personas: se lo han dicho miles y miles y miles de años. Gracias a Dios que Cristo no ha llegado, porque quizás tú y yo nos hubiéramos perdido. Y gracias a Dios por su misericordia, porque Él está esperando que todos obtengan la palabra de Dios y todos obtengan vida eterna y nadie se pierda. En el nombre de Jesús. Amados, es tiempo de levantarnos firmes. Es tiempo de levantarnos y decir: yo empezaré por mi casa, mi templo, este templo. Empezaré a limpiarlo, empezaré a sanarme, empezaré a restaurarme. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y cuando una persona está ciega, aunque tú le quieras quitar las vendas, no se las deja quitar y seguirá ciego. Entonces, si hay personas que están ciegas hoy, en esta tarde, en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que toda ceguera espiritual se va, que toda venda mágica que han cosido para tu vida, para que tú no veas la verdad, cae en el nombre de Jesús por tierra en esta noche. Porque lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es: hey, amado, amada, limpia tu corazón. No te creas mejores que nadie. Ve tu propia condición y limpia tu propia casa antes de ir a limpiar la casa ajena. Antes de ir a barrer la casa ajena, empieza a barrer tu propia casa. Porque es muy lindo limpiarle la casa ajena. Es muy lindo sacarle los trapitos a otras personas al descubierto. Pero ¿qué pasa cuando te sacan tus propios trapos? ¿Qué pasa cuando sacan tu propio pecado? Y tu propio pecado peor cuando has sido una persona cristiana y has sido una persona que quizás hasta respetada por muchos. Es por esto que una de las formas que yo he aprendido en estos 22 años de ministerio ha sido darle una misma cachetada al diablo. ¿Y cómo le doy una cachetada al diablo? Trayendo mi verdad al descubierto. Un libro abierto, y literalmente mi vida ministerial y mi vida natural ha sido un libro abierto, que de por sí lo pueden comprar por Amazon.com, mi libro que se llama Probada por el Fuego. Es un libro real, sin filtros. Aquí nos podemos poner filtros como para parecernos un poquito más bonitas, porque a veces estamos un poquito desarregladas, pero este libro es sin filtros. Así debe de ser nuestra vida en Cristo, sin filtros. Que las personas nos conozcan tal y como somos. Que las personas, mira, a veces Dios permite que las personas te vean mal, que las personas te vean que hayas caído, que no estés haciendo muy bien, para cuando Él te levante y tú te levantes en poder y en gloria en su nombre, sepan que solamente lo hizo Cristo y no lo hizo ningún ser humano. Porque muchas veces los seres humanos se llevan la gloria de Dios. Oh, yo lo hice. Oh, yo le hablé a ella del evangelio y a él, y aceptaron a Cristo y se salvaron por mí. Nadie se salva por nosotros. La palabra de Dios dice: unos son los que siembran, otros los que riegan, pero solamente Dios le da el crecimiento. Que la gloria de Dios no sea robada de absolutamente nadie, porque no nos pertenece nada. A Él le pertenece toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Y es tiempo de que nosotros entendamos eso. Amén. Y ahora voy a terminar con esta palabra.
Dice en el libro de Mateo 7, capítulo 7, versículo 3, dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te da importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Por qué te fijas de lo que otros están haciendo y no te empiezas a fijar en ti mismo y en ti misma? Es tiempo que nosotros vayamos delante del Señor, como David fue delante del Señor y le dijo: Señor, muéstrame la condición de mi corazón. Muéstrame realmente quién soy yo y dime si en mí hay camino de perversidad y guíame al camino correcto. Dios quiere en esta noche, amados, guiarnos al camino correcto. Dios quiere que no seamos como la mula, el caballo sin entendimiento, que necesitamos un cabestro para poder fijarnos, estar firmes ahí, o si no, nadie se acerca a nosotros. Dios quiere hacer una obra sobrenatural en nuestra vida y es tiempo que nosotros le permitamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y al Omega, al principio y al fin, hacer algo grandioso en nuestra vida. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Yo la quiero ver. ¿Queremos paz en nuestra vida? Empecemos por nosotros. Empecemos a limpiarnos. Empecemos a ver la condición tan sucia de nuestro corazón, que muchas veces somos como ese trapo de inmundicia del que habla la palabra de Dios. Si Dios nos quiere vestir con vestiduras reales, sacerdotales, y nos quiere limpiar, dejemos que Él nos limpie. Pero para que Dios nos limpie, tenemos que llegar a un punto en nuestra vida y reconocer nuestra condición delante de Él. Reconocer que somos pecadores. Reconocer que hemos fallado todo este tiempo, aún como cristianos, aún como líderes. Hemos fallado delante del Señor y permitir que el Espíritu de Dios en esta noche empiece a hacer la obra sobrenatural. Que todo eso que ha venido a tu mente a desenfocarte, a quitarte el gozo, la alegría, en esta noche caiga por tierra en el nombre de Jesús. Y toda fortaleza que se ha levantado en tu vida, en el nombre de Jesús, caiga por tierra esta misma noche, en este mismo instante que estás viendo este video, en el nombre de Jesús. Porque Cristo ha venido a libertar al cautivo, a sanar al enfermo y a dar vida al que no tiene vida, al moribundo. Él quiere darle vida en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo imparto esta palabra sobre tu vida. Yo no sé quién tú eres, pero yo sí sé que has estado atacada mentalmente, emocionalmente, y que el gozo tuyo se ha callado tu boca, aun cuando tienes que alabar al Señor por causa de eso. Yo te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, esta noche el Señor te liberta. El Espíritu de Dios te visita y te liberta en el nombre de Jesús. Porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque su misericordia es única y para siempre, amados. Vamos a unirnos como pueblo de Dios. Vamos a unirnos y vamos a empezar a mirar nuestras fallas, nuestras falencias, lo que estamos haciendo mal. Y vamos a arreglarnos nosotros para poder arreglar a otros. Vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos liberte de nuestros cautiverios y de cárceles espirituales, para limpiarnos a nosotros y que nos limpie a nosotros, para nosotros poder ayudar a ese necesitado, a esa mujer, a ese hombre, a ese joven que tanto necesitan salir de la depresión, del desánimo, de la ansiedad, de la angustia que les cubre como una nube todos los días. Es tiempo de empezar por casa, y la palabra de Dios dice: el juicio empezará por casa, y empezará por nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, no por los que están afuera, por nosotros, porque nosotros tenemos que empezar a dar el ejemplo de unos verdaderos hijos de Dios. Y dar el ejemplo no es que tú te pongas la pollera larga, las faldas largas, que no te puedas pintar el pelo, que no te puedas hacer nada. Dar el ejemplo es vivir en amor, amar a tu prójimo, tener empatía, tener misericordia, no seguir pecando, no seguir encubriendo tu pecado, o sea, tantas cosas. Y yo le pido al Padre que hoy traiga convencimiento sobre tu vida, como la ha traído sobre mi vida, para que no encubramos nuestro pecado, lo llevemos delante del trono de gracia y que encontremos el socorro y el pronto auxilio para nuestra alma. Yo te bendigo en esta noche y espero que esta palabra haya sido edificante para tu vida. Gracias por los que estuvieron, por los que se quedaron, que fueron pocos, pero no importa, hermanos. Lo importante es que el que recibió se haya llevado la mejor porción, en el nombre de Jesús.
Hasta aquí mi parte, los bendigo y seguimos con Probada por el Fuego. ¿Quieres buscarme? Me puedes buscar por mi canal en YouTube, Probada por el Fuego. Y mi libro lo tiene a la venta en Amazon.com. Se llama Probada por el Fuego, la verdadera vida de una hija de Dios. Ahí cuento mi biografía, ahí cuento mi testimonio y también cuento mi testimonio cuando estuve en las naciones predicando. Amén. Les bendigo y vamos a seguir adelante. Vamos a ser limpios, purificados para poder bendecir a otros también con nuestro testimonio. Y no solamente hablando con muchas palabras, no solamente hablando con muchas palabras. Amén. Bendiciones. Bye bye.